En un hermoso domingo 21 de junio del año 2026, el Señor nos permite tener el privilegio de reunirnos una vez más y la indicación, como siempre, es dispongamos nuestro corazón para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Les voy a invitar a que oremos esta mañana y le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, tu gracia y tu amor para con cada uno de nosotros, en que no mereciéndolo, Señor, tú nos permites el poder estar en este lugar, adorándote, exaltándote, reconociendo que tú eres el Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en esa misericordia, al meditar en tu palabra, tú hables a nuestras vidas, porque necesitados somos de escuchar tu voz. A ti sea el honor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta mañana es el fundamento de la fe, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 31. Y es interesante cuando nosotros hemos venido observando en este Evangelio según San Juan, prácticamente del capítulo 19, partiendo del versículo 17 al 30, observábamos acerca de la crucifixión. La semana pasada estuvimos observando la victoria sobre la muerte en el capítulo 19, 31 hasta el 20, 10. Y hoy nos corresponde este tema, el fundamento de la fe, que lo encontramos en Juan 20 del 11 al 31. Prácticamente es como una segunda parte de lo que observábamos la semana pasada de la victoria sobre la muerte, o podríamos decirlo, la resurrección de Cristo. Y es interesante que cuando hablamos nosotros de la resurrección de Cristo, prácticamente esto constituye el fundamento o la base de nuestra fe. Bueno, porque en primer lugar confirma la obra redentora de Cristo, transforma nuestra relación con Cristo y también produce una fe salvadora. Hace 2000 años ocurrió un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. No estamos hablando del nacimiento de un imperio, o podríamos decir una revolución política, o un descubrimiento científico, sino una tumba vacía que era evidencia de una resurrección. Y toda la fe cristiana descansa sobre ese acontecimiento. No en sí en una tumba vacía, sino en lo que se realizó en esa tumba, la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitaba, no hay salvación, no hay esperanza, no hay justicia, no hay cielo. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15 del 14 al 17 y observemos cómo Pablo lo menciona de esa manera. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Hace 2000 años, podríamos decir, alguien fue capturado. Hace 2000 años alguien fue azotado, alguien fue crucificado, alguien fue enterrado. Pero eso en realidad no es en sí el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe lo podemos observar en su resurrección, porque muchos habían sido capturados, muchos habían sido azotados, muchos fueron crucificados y muchos murieron. Y muchos de ellos también fueron enterrados o tirados en una fosa común. Pero la diferencia, como observábamos en una oportunidad, un día domingo también, es que la Biblia registra resurrecciones. ¿Se recuerdan ustedes? El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. ¿Se recuerdan ustedes en la época de Elías también otras resurrecciones en el Antiguo Testamento? Pero ¿cuál es la diferencia entre esas resurrecciones y Cristo?
Correcto. Todos los demás, a excepción de Cristo, volvieron a morir. En cambio, Cristo es la primicia. No vuelve a haber muerte jamás. Y es ahí entonces cuando vemos que esa resurrección confirma la obra redentora. Cambia nuestra relación con Cristo, pero además produce una fe salvadora en nosotros. Y de hecho la pregunta más importante de la historia no es, ¿existió Jesús? ¿Habrá existido históricamente ese tal Jesús? No, en realidad esa no es la pregunta importante. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de historiadores serios, han llegado a la conclusión de aceptarlo. Sí, es muy probable, existió. Pero la pregunta es, ¿resucitó realmente? ¿Se levantó de en medio de los muertos? Y es ahí donde nosotros podemos observar cómo Juan va a responder esa pregunta, esa cuestión, prácticamente en 3 encuentros. Número 1, el encuentro con María Magdalena, el encuentro con los discípulos y luego con Tomás. Versículo 11 del capítulo 20, observe lo que dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Muchas veces pasamos por alto, por decirlo de esa forma, la manera en que Juan escribe, pero la primera palabra que utiliza acá, ese conector, se conoce como conector adversativo o contraste, pero es cuando quiere hacer ese contraste entre dos ideas. ¿Se recuerdan ustedes el último versículo que leímos el domingo pasado? ¿Cuál fue el último versículo que leímos el domingo pasado? Fue el versículo número 10, donde dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Es una idea. Nos dice, los discípulos, luego que se dieron cuenta que el cuerpo ya no estaba, unos creyeron que algo había pasado, algo sobrenatural, se fueron para su casa. Pero el versículo 11 continúa y dice, pero hay un contraste ahora. Unos se fueron para sus casas, pero hubo una persona que se quedó. Y es interesante cuando vemos este versículo número 11, donde muchas veces el dolor puede llegar a nublar nuestra visión espiritual. El dolor puede llegar a encerrarnos y no poder visualizar una verdad, no poder visualizar a alguien que está enfrente nuestro. El versículo 11 me dice que María estaba llorando. La palabra que utilizan para este lloro, de hecho, denota un lloro intenso. No era únicamente una lagrimita que le salió a María. No, era un lloro intenso. ¿Alguien se recuerda por qué está llorando María en este momento? Porque ella tenía una idea, ella había concebido una idea, y la idea era esta: el cuerpo de Jesús se lo han robado. Y eso a ella, podríamos decir, le causaba ese sufrimiento a tal grado que lloraba intensamente. ¿Dónde está el cuerpo? Estaba desconsolada, de hecho. Y nos debe de llamar la atención que en realidad, ¿qué es lo que buscaba María? María anhelaba encontrar algo, y es el cuerpo de Cristo. María no quería encontrarlo a él resucitado, no. A ella le llamaba la atención que se habían robado el cuerpo, y es más, cuando tiene una interacción con uno de los que está ahí, le dice, ¿dónde pusieron el cuerpo? ¿Para qué? Para ir a buscarlo y traerlo a este sepulcro. ¿Dónde lo han puesto? Ella estaba buscando no un Cristo vivo, estaba buscando un cadáver. Y eso es importante, de hecho, porque nos muestra que María no esperaba la resurrección. No esperaba que Cristo se levantase de en medio de los muertos. ¿Saben? No solo María no esperaba,
Si hubiésemos entrevistado a cada uno de los discípulos, ¿creen ustedes que va a resucitar Jesús? Hubiésemos encontrado una misma respuesta en común, y es: nadie la esperaba, nadie. Y esto entonces destruía aquella teoría de que los discípulos habían inventado la resurrección. ¿Cómo ellos iban a inventar una teoría si en realidad no la creían? Y es ahí donde nosotros podríamos observar que muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Venimos con una idea preconcebida delante de Dios, cómo debe de actuar Él. Y cuando Dios obra de otra manera, no lo logramos ver. Muchas veces, al observar este versículo 11, vemos que la tristeza puede llegar a convertirse en un velo espiritual. Cuando dejamos nosotros que la tristeza nos embargue, nos acobije, nos arrope, la tristeza puede llegar a ser una venda o un velo espiritual. La pregunta es: ¿entonces nosotros no debemos de entristecernos? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Nos entristecemos, nos duele, sentimos un dolor, extrañamos muchas veces. Pero lo que no debemos de hacer, ¿qué es? Dejarnos arropar por ese dolor. Porque cuando nos dejamos arropar por ese dolor, lo que se está creando es un velo que no deja de ver, no me permite observar, no me permite distinguir lo espiritual. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 42:5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. El mismo salmista, hablando para sí mismo, se dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? O podríamos decir: mente, ¿por qué me invades con esos pensamientos? Ya, déjalo así, no me invadas más con esos pensamientos. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Eso observamos nosotros en el versículo 11, cuando nos dice que María estaba afuera del sepulcro, estaba llorando junto a él, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Versículo número 12 y 13. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tanto era el dolor que ella no pensaba quiénes serán los que están ahí, cómo hicieron para entrar. Aquí Juan menciona que habían dos ángeles, uno a cada extremo. Para un lector judío, el hecho de que Juan mencione dos ángeles en el extremo los conllevaría a Éxodo capítulo 25, donde están aquellos querubines del propiciatorio, donde se realizaba ese sacrificio por el pecado del pueblo, donde una vez al año el sacerdote entraba y ofrecía ese sacrificio por el perdón del pueblo, donde se derramaba esa sangre en medio de esos ángeles. No es casualidad que Juan mencione que habían dos ángeles. No, eso los llevaría a los judíos a pensar en ese propiciatorio. El comentarista R.C. Sproul dice de esta manera: la tumba se convirtió en un anuncio de que el sacrificio definitivo ha sido aceptado. Y aún en Hebreos, el escritor a los Hebreos dice de esta manera: pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Muchas veces el creyente puede llegar a pensar o a creer que todavía necesita hacer un poquito de algo
para ganar la salvación. No, la tumba vacía declaraba a todas voces, a los cuatro vientos, la deuda fue pagada. La deuda fue pagada. La historia cuenta que ese monje Martín Lutero vivía con una lucha interna por el pecado, una lucha interna por si algo hacía falta, por si le fallaba a Dios y eso rompía la comunión. Muchas veces se azotaba, muchas veces se ponía en condiciones difíciles, hasta que encuentra aquella porción en Romanos cuando habla de que el justo por la fe vivirá. No es lo que yo pueda hacer. No podemos hacer nada nosotros. No es lo que nosotros intentemos hacer, no. Ya Cristo lo hizo, ha sido pagado. Y la tumba vacía gritaba entonces, la deuda fue pagada. Versículo 16. Aún el 15 se los leo, no lo habíamos leído. Al principio aparecen dos ángeles y le preguntan a María por qué, ella les pregunta por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero recordémonos que ella está acongojada, está adolorida, está nublada, podríamos decir, por ese dolor. A tal grado que al mismo Jesús lo ve que está ahí, pero ¿qué dice? Pero no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. A tal grado que en el 15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. ¿Conocía todo María? No, no lo conocía todo. ¿Sabía todo María? No lo sabía todo. Es más, tenía ideas preconcebidas, pero estaba en el lugar correcto. En el versículo 16, observen, Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Es interesante cómo María se refería a Cristo. Observen el versículo 13 una vez más. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado, ¿a quién? ¿A quién? Porque se han llevado al Señor. Dice de esa manera, se han llevado al Señor. No, María dice, se han llevado ¿a quién? A mi Señor. Ese posesivo de María nos muestra a nosotros que aunque ella creía que estaba muerto, seguía siendo para ella su Señor y ella ser su discípula. Es por eso que acá en el versículo 16, cuando podemos nosotros observar que Cristo conoce personalmente a los suyos, el hecho de que le diga el nombre, ¿qué conlleva eso? La conocía, es algo cercano. No le dijo, doña. No, le dijo su nombre. Dicen que no hay expresión más hermosa que usted pueda escuchar como su nombre. Digo, si es que le gusta, ¿sí? Nos agrada, nos llama la atención. Ahora, imagínense ustedes esa voz o ese nombre ser expresado por los labios de Jesús. María. Cuando ella escuchó el nombre, ella no se puso a pensar, bueno, seguramente alguna otra María de andar por acá. No crean que era la única María en toda el área. No, María era uno de los nombres más comunes. Ella no dijo, a lo mejor le están llamando a otro. Yo estoy aquí con mi pena, yo estoy aquí con mi dolor y lo que menos quiero es conversación.
No, cuando las palabras del mismo Dios son expresadas, no hay corazón que se resista. María, dice ella, versículo 16, ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Saben? Siempre en este evangelio, en el capítulo 10:27, Juan 10:27, el mismo Jesús lo expresó de esta forma: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No era un extraño que le estaba diciendo María, no. Era el maestro, era el buen pastor que estaba ahí. Y como oveja suya, ¿cuál era la reacción de María? El buscar de dónde ese sonido salió. Calvino lo llegó a expresar de esta manera: Cristo se revela por su voz, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Pero ¿el oír qué? La palabra de Dios, la voz de Dios en nuestros corazones. Y es ahí donde podríamos nosotros sustentar también que la evidencia más grande de la conversión de nuestras vidas no es una emoción. Oh, es que yo empecé a saltar, yo empecé a sudar, yo empecé a llorar. No, esa no es la evidencia de una conversión genuina. La evidencia de una conversión genuina es responder a la voz de Cristo. ¿Quiénes responden a la voz de Cristo? Sus ovejas. ¿Quiénes responden a la voz de Cristo? Sus ovejas. Le preguntaría yo esta mañana, ¿ha respondido usted a la voz de Dios? Si usted se comienza a preguntar, ¿cuál Dios? ¿Cuál voz? No hay más preguntas. Únicamente una esperanza de que este día, en la misericordia de Dios, Él pueda hablar a su vida. Observe el versículo 17. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aún el versículo 18 dice: fue María Magdalena, anunció a los discípulos: he visto al Señor, el que le dice, y que Él le ha dicho estas cosas. Es interesante cuando vemos en el versículo 17 esta expresión: suéltame. Y esa expresión de suéltame, de hecho es una, podríamos decir, una enseñanza enorme para la iglesia, porque el ministerio de Jesús terrenal había finalizado. Ahora iniciaba un nuevo ministerio y quien iba a comenzar a obrar era el Espíritu Santo. Ahora la relación sería por fe, mediante la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por fe, mediante la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están acá les gustaría tocar el borde del manto de Jesús? ¿Para qué? Vuelvo a repetirlo una vez más. Ahora la relación es por fe, por medio de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Imagínense. Dicen que en una iglesia allá en Higüey han llevado el manto de Cristo. Muchos dirían: qué tremendo eso, ¿cómo vamos a creer? Pero dentro de sí comenzaría aquella voz: y si voy de noche, día de semana, y toco ese manto,
todo cambiará. Es muy probable que podríamos llegar a pensar eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos dados muchas veces a el tocar. Si yo toco, lo creo. Y más adelante vamos a ver ese ejemplo. Si lo toco, lo creo. Pero dice la misma palabra de Dios: bienaventurados aquellos que sin ver creen. Ya no se trata de tocar un manto, no se trata de gritarle al muro, no. Ahora se trata de creer en fe, creer en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Es por eso que le dice a María: suéltame. Ya no es con ustedes en medio. A partir de este momento son ustedes solos, pero guiados a través del Espíritu Santo. Ya él ya no estaría al igual como estuvo antes. Observen cómo Pablo lo diría en 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Hay algo que debemos estar conscientes. Ya no necesitamos tener a Cristo físicamente para disfrutar la comunión con Él. ¿Cómo se sentían los discípulos cuando Cristo estaba en medio de ellos? ¿Cómo se sentían? Felices, gozosos. Pero cuando estuvo en medio de ellos en la barca, llegaron a sentir temor, sintieron miedo, y Jesús ahí estaba. ¿Saben por qué? Porque muchas veces creemos que lo físico juega un papel, podríamos decir hasta cierto punto, de suerte. Eres mi talismán, oh Jesús. La Biblia es mi talismán. Es por eso que la Biblia yo la abro en el Salmo 91, la pongo en la noche a la par de la puerta para que nadie pueda entrar ahí. ¿Y por las persianas? Ya me dio la idea. Otro Nuevo Testamento en las persianas. No se trata de eso. No es un talismán. Es que vayamos a la palabra de Dios, confiado en el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y esa palabra nos llene de fortaleza para vivir el día. Es entonces cuando vemos acá que María no tenía toda la revelación que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, pero aún en esa condición tenía ese amor para Cristo. Versículo 19 dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, sería un domingo en la tarde, y estando cerradas las puertas del lugar por donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Muy bien. ¿Se recuerdan el versículo 11? ¿Cómo estaba María? Turbada, con dolor, desconsolada. Pero el versículo 10, que les hacía referencia al inicio, decía que, versículo 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ahora nos dice Juan qué estaban haciendo en la casa. Nos movemos de escena, vamos a la casa, y ¿qué encontramos? Dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Cómo estaban los corazones de estos hombres? ¿Cómo estaban esos discípulos? Escondidos. ¿Parecerían héroes? No, parecerían más derrotados. Se cayó el imperio, escondámonos. Se cayó aquello que estábamos construyendo, aquel bien que estábamos haciendo, se ha derribado, lo han deshecho. Huyamos, escondámonos. Y es aquí donde podemos nosotros observar la diferencia entre la Biblia, lo que narra, y las leyendas humanas.
Los apóstoles en ningún momento se llegan a presentar como superhéroes, sino hombres débiles. Y eso nos debe de dar a nosotros esperanza. No se dicen de un San Pedro, de un San Mateo, no. Eran hombres débiles, que las situaciones muchas veces les afectaban y se escondían. De igual forma nosotros como cristianos hemos conocido a Cristo, hemos tenido un encuentro personal con Él, pero muchas veces las adversidades de la vida, ¿qué hacen? Nos afectan y nos encerramos nosotros mismos y creemos que el mundo se va a acabar, el mundo se va a derribar, cuando no es así. En el trono de los cielos hay uno que nunca ha perdido el control. Y aun cuando su hijo estaba pendiendo de una cruz, tenía el control completo. Cientos de años atrás había dicho, no quebrarán ningún hueso. Cientos de años atrás habían dicho también, su costado será traspasado. Ese día se cumplieron a cabalidad esas profecías, mostrándonos que Dios tenía el control absoluto de un día malo. Es por eso que cuando sintamos que el día es malo, acuérdense, Dios es bueno. No importa las circunstancias. Estaban encerrados, la puerta estaba cerrada. Yo me imagino que cuando entró el último le dijeron, chequéala. No, pero yo la cerré. Ve a chequear eso. Hombre prevenido vale por dos. Ve y chequea. Ya, chequeado, cerrado. Ok, aquí no entra nadie más. Estamos nosotros 10 y vamos a ver cómo nos damos ánimo, pero de aquí no nos saca nadie. De repente aparece alguien en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pregunta, ¿será que alguien ahí en medio necesitaba paz? Claro que sí. Los corazones que estaban ahí estaban atribulados, turbados, destruidos. Y lo que necesitaban era esa paz. Una paz que el hombre no da, sino única y exclusivamente el Señor. Ahora, imaginémonos por un momento. Si usted hubiese sido Jesús, se hubiese recordado de todo lo que pasó anteriormente. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, todos salieron corriendo. Ahora usted se encuentra con esos 10. ¿Qué les diría? Cobardes, traidores, fracasados. Buenas tardes. No, Jesús no les recriminó en ningún momento lo que ellos hicieron. No, al contrario, Jesús llega en el momento propicio, en el momento ideal y les dice, paz a vosotros. Martín Lutero llegó a expresar esto, dice, el evangelio entero puede resumirse en esta palabra, paz, paz. Romanos, Pablo lo diría en Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mayor problema de los hombres no es lo económico, no es lo social, ni mucho menos lo político. El problema mayor del hombre es que está enemistado con Dios. Y esa enemistad no se compra con nada material. Voy a asistir por lo menos lo que resta de este año. Voy a dar una ofrenda, la más grande que todos han dado. Voy a hacer aquí, voy a hacer allá. No, no se trata de eso. La tumba está vacía, se gritan a los cuatro vientos, ha sido completado todo. El único que puede pagar o romper esa enemistad que el hombre tiene con Dios es Cristo al venir a resolver precisamente esa situación. Cuando Él moría en la cruz, cuando Él cargaba nuestros pecados eran puestos sobre Él y su justicia era puesta sobre nosotros. Entonces ahora encontrábamos la verdadera paz. Versículo 20.
Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Imagínense estar escondido, que cualquier gato que pasara por el techo los alertaba. Hoy sí, no llegó el día. No, era un gato. Cualquier ruido en la calle. Hoy sí, ahí vienen. No, el fulano de tal haciendo ruido. Cualquier cosa, histéricos. Si sonaba el teléfono, ¿qué creen que creían ellos? No, no habían teléfonos. Cualquier cosa los asustaba. El timbre. Hoy sí vienen por mí. Ahora, cuando Cristo llega y les dice paz a vosotros, observen esa palabra que Cristo ha expresado, que creó en ellos. Versículo 20 dice, y diciendo esto, les mostró sus manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Nos podríamos preguntar, esas heridas visibles, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no llegaba con sus manos, sus brazos intactos, su cuerpo intacto, bien formado? ¿Por qué? Bueno, porque esas heridas serán eternamente el recordatorio del precio que se pagó por cada uno de nosotros. En Apocalipsis 5:6 lo dice de esta manera: vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, con sus heridas. ¿No se puede quitar esas heridas Dios? Sí, se las puede quitar, pero esa es la evidencia. Spurgeon lo llegó a decir de esta manera: las cicatrices de Cristo son sus joyas reales. Nunca debemos nosotros olvidar el precio que se pagó por nuestra redención. Versículo 21, Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes perdonéis los pecados dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quien retengáis los pecados, estos les son retenidos. Antes de llegar Cristo a ese lugar donde estaban reunidos, ¿cómo estaban sus corazones? Desconsolados, encerrados, turbados. Cristo llega, les dice: paz a vosotros. Y ahora Cristo comienza a decirles: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Cualquiera podría haber dicho: ¿no será que podemos hacer evangelio desde aquí, Señor? Y si desde aquí yo comienzo a enviar mensajito a mis contactos. No, no es mensajito a los contactos. Ve. Luego en el versículo 22 dice que sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Todo eso como una figura de lo que habría de venir y la autoridad que había sido depositada o sería depositada sobre la iglesia. Pablo lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿A cuántos de los que están acá les gustaría ser embajador? Un paísito cualquiera, Estados Unidos, digamos. A partir de hoy usted es embajador de los Estados Unidos. ¿Cómo se sentiría? Bueno, trabajo es trabajo. No. Sentiríamos sí una gran responsabilidad. Donde quiera que lleguemos nosotros, les abrirían las puertas, porque está entrando ¿quién? El representante de una de las naciones más grandes del mundo. ¿Y qué pasa si cuando usted llegue le cierran la puerta? Eso es un atentado contra la nación que usted está representando. Y usted diría: no me la cerraron a mí, se la han cerrado a la nación más poderosa. Hablando en términos humanos. Ahora imagínense cuando Pablo dice: somos embajadores de Cristo.
usted y yo somos embajadores de Cristo. Entonces, número uno, comportémonos como embajadores de Cristo. No somos cualquier persona en este mundo, no, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. De hecho, la iglesia no es un refugio para esconderse. Yo sé que en caso de tragedias muchas veces se ocupan las instalaciones de las iglesias como un lugar para albergar personas que han muchas veces perdido sus hogares. Pero la iglesia en sí no es un refugio para esconderse, es la base para prepararse y ser enviado. La iglesia es la base para prepararnos y ser enviado. No sé si alguna vez usted ha escuchado en su vida el término ser y luego hacer. Bienvenido a la iglesia. La iglesia no es para refugiarnos. No es para refugiarnos. Es para ser capacitados y luego ir y hacer. No pasamos nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año aquí encerrados. No. Sí, muchas veces ya cuando son las 11:58 decimos, ¿será que terminan a las 12? ¿Por qué? Bueno, porque queremos ir a los moles a evangelizar, a los parques a decirles reconcíliense con Dios. Muchas veces no, porque ya tenemos nuestra vida hecha y creemos muchas veces que nos están interfiriendo, cuando en realidad dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Se le ha revelado en esta lectura, se le ha revelado a María Magdalena, se le ha revelado a los discípulos y ahora se va a revelar a Tomás. Versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando usted escucha la palabra Tomás, ¿qué viene a su mente? Si a usted le dicen Tomás o Tomasita, ¿qué le están diciendo? ¿Lo están halagando? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no puede decir yo soy como Tomás? Porque lo que piensan primeramente todos es cobarde, incrédulo. Pero ¿saben? En este mismo evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 16, cuando Jesús se disponía a resucitar a Lázaro, todos le dicen, Señor, pero vas a volver a Betania, estás cerca de Jerusalén, te pueden tomar y te van a matar. Jesús dijo, voy para allá. El versículo 16 del capítulo 11, cuando puedan leerlo, lo leen en sus casas. Tomás dijo, vamos nosotros también para morir con él. ¿Qué estaba diciendo Tomás? Te vamos a acompañar y vamos a morir contigo. Por lo menos lo expresó. ¿Y qué fue lo que expresó? Fe, confianza, una entrega completa. Lo confesó. Ahora, según las profecías, no lo iban a cumplir y no lo cumplieron. Pero ese mismo Tomás, que en el capítulo 11, versículo 16, dice, vamos y muramos todos. Ahora, Tomás aquí en el versículo 25, cuando es reunido con los demás discípulos, observe, versículo 25, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Y si usted observa que está entre signos de exclamación, no es un simple hemos visto al Señor. No, lo dirían con ímpetu, lo dirían con emoción. Hemos visto al Señor. No es a cualquiera que hemos visto, no, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Pregunta, ¿Tomás amaba al Señor? Bueno, ya vimos que él mismo dijo, vamos y muramos juntos. Pero estaba decepcionado, lastimado y podríamos decir hasta
confundido. Y muchas veces podría ser de la misma manera, personas dentro de la misma congregación que pueden atravesar esas etapas, estar exactamente como Tomás. Amamos al Señor, sí lo amamos, pero estamos decepcionados quizás con un líder, con un servidor, con un hermano de la congregación. Nos podríamos quizás sentir hasta lastimados o aún hasta confundidos. Pero ¿saben? Cuando vemos nosotros eso, Tomás, no es que él fuera rebelde, sino ese desencanto que vemos en el versículo 24, posteriormente en el 25 se muestra como una duda, pero en el 28 cambia rotundamente. Versículo 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. 8 días después, aquello fue un domingo, estamos hablando de otro domingo, el siguiente domingo. Y estando las puertas cerradas, ¿qué sucedió? Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Cuando nosotros observamos esta parte, el pastor John MacArthur llegó a expresarlo de esta manera: Cristo persigue a sus ovejas hasta restaurarlas. Ese es un amor exclusivo del buen pastor. Perseguir a sus ovejas hasta que restaurarlas. Pero observen lo que dice: sus ovejas hasta restaurarlas. La paciencia de Cristo, de hecho, es más grande de cualquier duda que nosotros podamos tener. En el versículo 27, luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esa expresión que acaba de dar Tomás no es una expresión cualquiera. Tomás podría haber dicho: oh, el Señor, oh Dios en medio nuestro. No. Esa expresión que Tomás da es una expresión de lo más profundo, podríamos decir. Dice: Señor mío y Dios mío. Me llamaba a mí la atención que en el Antiguo Testamento hay una porción en 1 Samuel 15:30, cuando Saúl tiene esa entrevista con Samuel, dice: y Saúl dijo: he pecado. Estaba reconociendo que había pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. He pecado, sí, estoy consciente de pecado, pero honrame delante de los líderes, que no se den cuenta la situación que yo estoy atravesando. No es así. Y que ruegues conmigo para que yo adore. ¿A quién? ¿Lo puede decir? ¿Lo puede leer? Dice una vez más: y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Observaron cómo el rey Saúl se expresa de Dios? Y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Ese era el primer rey de Israel. Pero el segundo rey de Israel, David, llegó a expresarlo de esta manera. Me imagino que todos se han de recordar en el Salmo 23, perdón. Jehová es el pastor. ¿Lo dice de esa manera?
No, no, él no dice Jehová es el pastor. No, no, Jehová es mi pastor. Yo no sé si de usted es pastor, pero de mí sí lo es. Jehová es mi pastor. ¿Qué conlleva eso? Una posesión, ¿sí? Lleva un acercamiento. No dice tu Dios. ¿Se imaginan a alguien que se refiera así? Que le diga el esposo a la esposa: mira, órale a tu Dios que me sane. Mira, le dice la esposa: órale a tu Dios a ver si es cierto. ¿Qué denota eso? Que no lo conoce. Cuando verdaderamente lo conocemos, decimos nosotros: mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y es ahí entonces cuando Agustín lo dice de esta manera: Tomás vio al hombre. Tomás lo que vio fue al hombre y creyó en Dios. No basta, de hecho, solo con mirar a Jesús. No basta con respetar a Jesús. Yo a Jesús lo respeto, yo a Jesús lo admiro, un gran hombre, cuánta sabiduría, un hombre de paz, un hombre de bien. No, debemos rendirnos a Él. 4 grandes verdades que podemos observar en esta parte. Jesús es verdaderamente Dios. Jesús es el Señor soberano. La fe viene a ser personal. Mi Dios, mi Dios. Yo no sé si es tu Dios, pero sí es mi Dios. Y mi anhelo es que también sea tu Dios. Y número 4, el conocimiento verdadero de Cristo conduce a la adoración. Observamos nosotros un desencanto, una decepción, que eso lo podríamos quizás como traducir, esa decepción, en la duda. Pero esa duda en el versículo 28, ¿cómo la vemos? En el versículo 28 dice que él expresó: Señor mío y Dios mío, en adoración. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la historia de una mujer llamada Ana, la madre de Samuel. Hablábamos en aquella oportunidad de la angustia. ¿Hacia dónde? De la angustia hacia el trauma, de la angustia hacia la depresión. No, de la angustia a la adoración, de la angustia a la adoración. ¿Y cómo nosotros observamos esa adoración? Cuando Ana dice: he derramado mi alma delante del Señor. He derramado mi alma delante del Señor. No importa si el marido le había fallado, no importa si los que le rodeaban le habían fallado, no importa si no tenía hijos, no importa si el mundo la despreciaba, no importa si era traicionada por medio mundo. Ella llegó al lugar correcto y derramó su corazón. ¿Y qué encontró? La paz de Dios. Dice el texto en 1 Samuel capítulo 1 que ella regresó. ¿De qué manera? ¿Traumada? ¿Llorando? No, alegremente gozosa. ¿Por qué? ¿Porque estaba embarazada? No, porque Dios había dado paz a su corazón. Puede ser que la situación no cambie, pero lo que nosotros necesitamos no es que la situación cambie, es que nos dé la paz. Y para encontrar esa paz solo se logra teniendo un encuentro personal con Cristo. Versículo 29. Viene un pequeño reproche, pero si es de Jesús, bien recibido. Porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Usted ha visto las manos perforadas de Cristo? ¿Vio usted los pies perforados? ¿Su costado perforado? ¿Lo ha visto? No, no lo hemos visto, pero hemos creído que Él es Dios. Hemos creído que el sacrificio que hizo fue un sacrificio perfecto, donde fue a la cruz, pagó por mis pecados, murió, fue sepultado, pero al tercer día el mismo Dios permitió que se levantase de en medio de los muertos. Nosotros no lo vimos, pero creemos. Pedro lo diría en su primera carta, primera de Pedro 1, del 8 al 9, a quien sin haber visto
le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La fe bíblica no es credulidad. Y cuando hablo en términos de credulidad, es sin evidencias suficientes, yo lo creo. No, tampoco es de manera ingenuosa, podríamos decir, o irreflexible. No, de ninguna manera. Es confiar en el testimonio que Dios nos ha dado. Una confianza razonable. Y llegamos entonces a los últimos dos versículos, 30 y 31, que es el propósito de esta historia. Ahora finalmente Juan levantaría como el velo de la narración que él ha hecho. Levanta esa cortina y explica por qué escribió. Versículo 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para, dos puntos, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. No escribió para entretener o informarnos. No es para entretenernos que Juan escribió estos 21 capítulos. De ninguna forma. Pero observen, dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La verdadera fe siempre va a conducir a la vida. Y de hecho, muchas veces lo decimos al inicio, el objetivo de cada sermón, de cada predicación, no es que las personas aprendan más datos. Por ejemplo, en la predicación de la crucifixión aprendí cuánto medía la cruz, cuánto medían los clavos, a qué hora fue sepultado, a qué hora lo clavaron en la cruz, cuántos latigazos le dieron. Aprendí muchas cosas. No es eso. El objetivo de cada predicación es que amemos más a Cristo. Amemos más a Cristo. ¿Y cómo no lo vamos a amar si cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó primero? La resurrección produjo consuelo para María, paz para los discípulos, restauración para Tomás y vida para todos los creyentes. Y es lo mismo que se sigue produciendo hoy. ¿Saben por qué? Porque Jesús no es un personaje histórico, no es un recuerdo. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía y sigue siendo el fundamento de nuestra fe. Amado.